Por décadas, los elementos de las diferentes corporaciones policíacas en Sinaloa han sufrido del desprecio de sus patrones, los gobernantes en turno, tanto municipales como estatales, siendo el gobernador del estado y legisladores los principales impulsores de no cumplir garantías legales y morales, mientras que mandos superiores como Jesús Aguilar Íñiguez, Chuy Toño y Martín Robles Armenta los pensiona el Congreso del Estado con 50,000 pesos mensuales en el caso de Chuy Toño y 41,000 pesos mensuales en el caso de Robles Armenta. El gobernador y diputados no quieren liberar poco más de 6 millones de pesos que fueron etiquetados en el ejercicio fiscal de egresos para el 2018 en la homologación de pensiones de viudas de policías asesinados en cumplimiento de su deber. Son un sinfín de trámites para que los familiares de los agentes caídos reciban las migajas de sueldos que quedan después de que los patrones rasuran los sueldos reales de los agentes cuando estos estaban con vida. En una clara muestra de abandono, autoridades gubernamentales convertidas en entes patronales afilian a sus agentes al ISSSTE para servicio médico, pero no pagan las cuotas por retiro de vejez, por lo que los agentes no cuentan con pensión al llegar el tiempo laboral indicado. Es decir, los buenos policías se tienen que cuidar las espaldas de delincuentes de cuello blanco y malandrines, pero también el policía tiene la tarea de cuidar a una ciudadanía insensible de dicha problemática. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste de México. Hace unos días, la semana pasada para ser exactos, el Congreso del Estado le dio una pensión a un ex policía, ex miembro de lo que es pues la Procuraduría de Justicia de aquí, ahora convertida en Fiscalía General. Y esta misma legislatura ya le había dado una pensión a otro personaje de lo que es la policía acá en Sinaloa. Nos referimos a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, famoso Chuy Toño, quien estuvo con Juan Millán. Jesús Aguilar se desapareció un poco, ahí estuvo también con Maloba, y esta legislatura le dio pues una pensión de 50,000 pesos, y ahora hace lo mismo con Martín Robles Armenta. Esto pasa mientras que hay muchísimas, óigalo usted bien y aquí lo vamos a oír, hay muchísimas viudas que todavía no reciben las pensiones de los policías caídos en el servicio del deber. Hay muchísimas formas que tiene uno que llenar siendo viuda para pues acceder a lo que son las pensiones, lo que es un apoyo para los hijos de estos deudos. Es algo que verdaderamente se convierte en un viacrucis para todas estas mujeres, y llega a haber pues tal desencanto que pues dejan todo ahí en el gobierno y abandonan inclusive este derecho que por ley les corresponde. Hoy vamos a platicar de este tema que creo es sumamente importante, ya que siempre al policía se le estigmatiza de que es corrupto, de que no es una persona ética en su trabajo, pero cuando estamos viendo todo esto que el gobierno mismo le da la espalda, pues ahí nos preguntamos el por qué quiere gente ser policía cuando tiene todo en su contra. Para este tema les presento a mis compañeros y amigos Alejandro Sicairo Rivas. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y Ricardo Arnulfo Mendoza. Un saludo, acompáñanos, vamos a hablar de un tema que a todos nos interesa. Le digo, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, Chuy Toño, el gobierno todavía de Mario López Valdés estuvo al frente de lo que es la policía aquí en Sinaloa, la policía de investigación que se da de este lado. Salió Maloba y lo jubilaron con 50,000 pesos mensuales. Ahora esta misma legislatura, la 62, jubila a Martín Robles Armenta con 41,000 pesos mensuales, mientras que hay otros policías que reciben una suma sumamente baja en comparación a lo que estos policías recibieron de pensión. Alejandro, pues vemos que es la misma legislatura, la 62, la que está, pues ahora sí que regalando estas pensiones.
Vemos que con Chuy Toño igual se hizo un fast track, de repente salió que lo iban a pensionar, lo pensionaron y ahora están pensionando a Martín Robles Armenta con 41,000 pesos. Siempre se ajusta todo esto de crear grupos y salir beneficiados con todo este tráfico de influencias, ¿no es así? Así es, creo yo que pues el Congreso del Estado debería de revisar este tipo de esquemas, porque por elemental justicia hay hombres y mujeres que a diario se juegan la vida realmente, ¿no? En la calle, en un estado con alto nivel de inseguridad, y es el policía el que da la cara, el que sale y a correr los riesgos, el que sale a enfrentar a la delincuencia, que ya sabemos que respeta poco al Estado, a la ley, y que ha tumbado, le ha quitado la vida a varios elementos de las corporaciones de seguridad pública. Entonces sí llama la atención que esta 62 legislatura muy marcadamente pues indignó a la sociedad en diciembre de 2016, en los últimos días del anterior gobernador Mario López Valdés, otorgándole una pensión de 50,000 pesos a Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, que era el comandante entonces de la Policía Ministerial y que funcionó durante el gobierno anterior como mando único realmente, ¿no? Es el que tenía el control de las policías sin que legalmente se le reconociera como tal, pero sí tenía ese control absoluto. Y Chuy Toño Aguilar Íñiguez, recordemos, estuvo en la lista de los más buscados de la PGR a nivel México. Se ofrecieron 6 millones de pesos o 5 millones de pesos por quien diera información sobre su paradero. Nunca pasó los exámenes de control de confianza. Cuando él era director de la Policía Ministerial, se dio la muerte de Rodolfo Carrillo Fuentes en la Plaza Cinépolis de Culiacán, y un comandante de la ministerial al mando de Chuy Toño era el que cuidaba a este narcotraficante. De ahí derivó una investigación, de ahí se supo que tenía unas residencias muy lujosas en Mazatlán, en Escuinapa, y todo ese rumbo tenía muchas propiedades que no correspondían a lo que ganaban. Sin embargo, retorna en el gobierno de Mario López Valdés al mando de la policía. Con la frase y se va finalmente, desde mi percepción personal, sin tener necesidad de ganar más de lo que ya tenía, pues se le otorga una pensión de 50,000 pesos. Ok. El caso de Martín Robles Armenta obviamente que es distinto, ¿no? Es un policía que sí ha trabajado muchos años en el servicio público, pero el Congreso, como no sabe hacer las cosas bien, como todo lo maneja con opacidad, como oculta información, pues lo baña de sospecha también, como a Martín Robles Armenta, que fue su procurador de justicia, director de averiguaciones previas de la anterior Procuraduría General de Justicia, ahora Fiscalía General del Estado, se le premia con 41,000 pesos al mes. Y no es que esté mal que le premien, y si por ley le corresponde eso, sino lo que digo yo, ¿por qué con esa celeridad, con ese procedimiento fast track, el Congreso del Estado no se fija en el resto de los policías jubilados o de las viudas de los policías que en el cumplimiento de su deber han caído y que andan mendigando por las pensiones, o se la dan mochas, o simplemente no se la entregan a tiempo, o la someten a un vía crucis burocrático, donde finalmente a veces hasta desisten y reciben, aceptan las migajas que el Estado, que el gobierno del Estado les da? Pues no les queda otra. Este contraste encuentro yo, ¿no? ¿Por qué el Congreso del Estado mejor no legisla para que a los policías del nivel que sea, los rasos o los mandos policíacos, se les dé lo que por justicia les corresponde? Y si a un jefe policíaco le dan 50,000 pesos, ¿por qué no le dan 30,000 pesos a un policía raso? Es mi pregunta. Ricardo, pues vemos que desde 2008 no se homologan estas pensiones, ¿no? Andan ahí con una disparidad, y estas formas que tiene el gobierno para cansar a los deudos, ¿no? Les pide una bola de documentos, como por ejemplo que no estén casados los hijos, ¿no? Que sigan solteros, que sigan estudiando, las esposas, pues que demuestren todas estas formas al gobierno, cuando pareciera que el gobierno mismo es el que pone contra la pared tanto a los policías cuando están activos, dándoles sueldos
que no van con el riesgo que tienen en sus trabajos y ya que perdieron la vida en este aspecto, pues se convierten en una especie de fórmula para generar una discordia entre el gobierno y la sociedad, porque pues dejan a los policías totalmente abandonados y empieza toda esta burocracia para alcanzar a sus deudos. ¿Qué hay que hacer? La sociedad conoce cómo se trata a los policías en este aspecto. ¿Tú crees que la sociedad esté enterada de lo que hay detrás de todo esto, de la burocracia y la forma de aplicar como trabajador, como patrón el gobierno? Mira, Bernardino, Alejandro, la sociedad no está informada de la verdad sobre el tema de la seguridad pública. Puedo decir también que tampoco está informada un 90%, 95% de la misma policía. No saben en qué condiciones están trabajando. El gobierno del estado, los municipios, en esa área de seguridad son muy cerrados. Regularmente ahí el mando se ejerce de manera completamente vertical. O sea, lo que dicen arriba se cumple hasta abajo y nadie tiene que preguntar por qué. Sin embargo, cuando los problemas no se resuelven, van creciendo, y es cuando revienta la bomba y es cuando se dan a conocer. Cualquier trabajador, del nivel que sea, si sale a trabajar y si en el trayecto de su casa al trabajo tiene un accidente y fallece, el Seguro Social va a pensionar a la viuda y a los huérfanos y les va a dar atención médica de por vida, ¿no? Porque fue un accidente, un riesgo de trabajo. Así es. Bueno, ¿qué pasa con un policía? A un policía recientemente se le exigía que para poder que la familia tuviera derecho a una pensión, en caso de fallecimiento del policía, se le exigían que tuviera 15 años de servicio. O sea, 15 años saliendo a trabajar, enfrentar la delincuencia. Pues era algo que yo creo que en ningún país del mundo se da eso, ¿no? Exigirle. Sí. En el 2008 precisamente se formó un grupo de viudas que pues no soportaban la situación de que la violencia estaba generando muchos policías muertos, muchas familias en el abandono, porque a nadie le estaban dando pensión, porque ninguno de los policías tenía los 15 años de servicio. Se logró que el Congreso del Estado emitiera un decreto donde por humanidad dijo, bueno, pues pensionen a estas viudas y a otras que estén igual, también pensionenlas. Pero les han estado dando unas pensiones, vamos a llamarlas miserables, porque algunas son el 30%, otras el 40%, el 50%. De lo que ganaban. De lo que les corresponde, de lo que ganaba su esposo. Pues. Es una miseria. Han estado luchando desde el gobierno de Maloba y ahorita en el gobierno de Quirino, el año pasado, en el presupuesto que se va a ejercer ahorita, el 2018, se logró por parte de las viudas que se les otorgara una homologación, o sea, que les nivelen las pensiones, ¿no? Y a mí no me parece, ¿no? Yo no los tengo, pero no me parece que sea una cantidad que el gobierno no lo tenga. Cuando acabamos de escuchar el año pasado que fulano se llevó tantos millones y que el otro tantos millones, ¿con cuánto de dinero se homologa a las viudas que están ahorita organizadas y que están luchando por una pensión justa para ellos y sus hijos? 6.700.000 pesos. Eso fue lo que autorizó el Congreso el año pasado, 6.700.000 pesos para que se nivele el ingreso de las viudas que ya no hayan que hacer porque no les alcanza. Y les está autorizando para estadios. Y el compromiso que hubo fue que se les iba a empezar a pagar la primer quincena del 2018. Ahorita ya estamos en el mes de marzo y no se les ha pagado, pues, o sea, ¿qué es lo que pasa, pues, entre el gobierno? ¿Por qué tanta burocracia? Sí, pero también con lo que tú dices, se manifiesta una especie de desprecio por el policía de parte del gobierno, y a su familia, de su patrón. El gobierno empieza a verla como una carga. Así es. Como una carga. Que la gente no tuvo la culpa de eso. Llegan los huérfanos, mucha gente no sabe. Llega el huérfano a cobrar su pensión de viudez al Palacio de Gobierno y luego le dicen que no le salió. ¿Pero por qué no me salió? ¿Por qué me la quitaron? Es que no has traído la constancia de soltería. Tiene que estar demostrando que no se han casado los muchachos que están estudiando.
Es una serie de trabas que les empiezan a poner, como comentábamos hace un momento aquí con Alejandro, que llega un momento en que la gente se enfada y no entiende por qué el gobierno, que es el que es el obligado es el patrón, ¿no? Sí, Es el patrón. a estar respetando y haciendo que se cuiden los derechos de la familia del policía, no lo hace. Otro detalle que también decíamos hace un momento, que comentábamos, que tampoco los policías ni la sociedad saben que el ISSSTE, por ejemplo, el ISSSTE, que es la seguridad social, que debería de tener un policía estatal, esa seguridad social no lo protege, solamente curaciones, atención médica. Cuando es de elemental seguridad social, no tienen por qué negarles el derecho a que, llegado el momento, el ISSSTE les otorgue una pensión también de viudez, de orfandad, como sucede incluso en los gobiernos municipales. En el gobierno municipal fallece un policía, pensionan a la viuda, a los huérfanos, pero también el seguro social, como el policía pagaba seguro, el seguro social se hace cargo también de él, y el gobierno del estado no. El gobierno del estado no paga una cuota que le dé seguridad social. ¿Por qué no la paga? A sus policías. ¿Y por qué no lo, pues lo obligan a pagar esa cuota? Es que el policía no lo sabe, pues. En este momento ya lo va a saber. ¿Por qué? Porque ya tenemos toda la información y nosotros vamos a luchar para que el gobierno del estado de Sinaloa le pague la seguridad social completa al policía, porque quedan desprotegidos. La pensión que otorga el gobierno del estado no es suficiente. El que el ISSSTE les otorgue otra pensión es como un complemento, que no es nada nuevo, muchos trabajadores lo tienen. Por eso es que nosotros ahorita estamos a punto ya de que se troce el hilo, de que si en este mes, en esta quincena, en la que sí, que casi la pagan juntas las 2 quincenas de marzo a las viudas, porque viene el periodo de vacaciones, si no le pagan a la viuda, nos vamos a tener que ir a vivir junto con ellas al Palacio de Gobierno, porque no se vale que el año pasado nos decían, es que no hay un presupuesto asignado para pagarles, ¿de dónde agarramos dinero para pagarles? No hay un presupuesto, podemos incurrir en una responsabilidad si agarramos de aquí para poner acá, bueno. Y si ahorita ya hay un presupuesto para pagarles, ¿por qué no les pagan? ¿A poco creen que no están incurriendo responsabilidad en tener el dinero asignado y no pagarlo? Pues tienen que pagar ese dinero. Alejandro, pues estamos viendo lo que nos dice Ricardo Arnulfo, que él es quien está al frente como abogado de todo este grupo de viudas y que tiene el conocimiento legal de cómo se está manejando el gobierno como patrón. Pues vemos que hay una desidia, pero también hay un halo de que les importa una chingada qué les pase tanto a los policías como a las viudas. Esta forma de cerrarle las puertas, de hacerles imposible la vida a los policías, sobre todo, ¿no? Vivir en un estado de silencio. O sea, tú entras a la policía y eres como un miembro más de una especie de asociación mafiosa ahí, de que pase lo que pase, tú eres carne de cañón. O sea, esta forma tan miserable del gobierno hacia los policías es que lo que impulsa a que la policía sea este estigma de que son malos policías, no son personas éticas, que se venden por todo, pero si estamos viendo que detrás de esto hay un gobierno que está pues fomentando toda esta forma tan negativa de crear conciencia en policías en el aspecto legal, ¿no? No respeta lo legal. Pues mira, la policía, sobre todo la policía preventiva, es una especie de mediador social o de regulador social de la conducta de los pueblos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando esa policía es víctima de los abusos de los gobiernos? Pues se genera un conflicto social de doble banda. Por un lado, esa policía que no está siendo bien atendida, porque un policía, para cumplir bien su deber, debe sentirse protegido, resguardado por el Estado, y la protección salarial es elemental. Debe tener seguro de vida, debe tener seguridad social, debe tener una serie de factores para que su única preocupación sea cuidar la vida de la sociedad. Pero si no es así, entonces ¿qué tipo de policía tenemos? Pues la que tenemos actualmente, y como sociedad, pues sí, lo recriminamos, lo rechazamos, lo satanizamos,
pero no nos damos cuenta que hay abajo de todo esto, pues. Sí, policía corrupta, policía violenta, policía intolerante, policía... Pero detrás de todo esto tiene que haber un factor que está generando todo esto. ¿Y cuál es? Pues aquí lo estamos descubriendo. Y lo otro es que la sociedad en sí queda desprotegida porque esa policía no la va a cuidar. Esa policía va a perder tiempo en cuidarse a sí misma en lugar de cuidar a la sociedad. Entonces yo creo que están los renglones torcidos, ¿no? Las cosas al revés, porque... yo creo que tienen más preocupaciones los policías que un ciudadano común y corriente, porque en efecto, tú tienes que buscar el sostén de tu familia, tienes que estar pensando qué va a pasar si a ti en el cumplimiento de tu deber te aniquilan ahí, tienes que estar pensando también si el Estado va a responder a tu familia cuando la dejes abandonada. Entonces todas esas preocupaciones, pues, ¿qué tipo de policía? Pues un policía que está pensando que su sacrificio va a ser totalmente inútil. Porque sale a sobrevivir. Y lo estamos viendo. Yo me encuentro a huérfanos o a viudas y me dicen, oiga, escriba de nosotras. Nosotros no tenemos quien nos defienda. Sí, pero mataron a mi marido y la gente me dice, pues por algo lo mataron, porque era policía. Justificamos el mal, el vicio, el error, en lugar de buscar explicaciones que nos digan como sociedad qué estamos haciendo mal y corregir eso. Y esta degradación de las leyes, ¿no? El Congreso del Estado, 6 millones de pesos... Con eso solventan estas pensiones. Eso lo gana un diputado en un abrir y cerrar de ojos. O sea, dices que un pestañeo lo gana un diputado porque se la pasan pestañeando en el Congreso, con eso lo ganan en un ratito, ¿no? Pero finalmente, o sea, nosotros como sociedad debemos de subsanar y hacer aquello que el Estado no hace. Hay que apoyar a los policías, hay que apoyar a las viudas, hay que apoyar a los huérfanos. Porque si nosotros, como no nos llega la lumbre de los aparejos, como no estamos en el zapato ajeno, pues nos vale, ¿no? Nos dice, el policía, pues lo mataron porque era policía. Con eso justificamos, con eso cerramos el caso y con eso los condenamos a que vivan la situación que están viviendo actualmente. Pero la verdad que sí hay situaciones de viudas, de huérfanos, incluso policías en activo, una situación muy deplorable, muy lamentable. Aparte, sin meternos en ese tema, de que la figura policíaca se degradó porque ahora privilegian al militar por encima de la figura policíaca. Tarde o temprano, insisto, va a ser el policía que va a regresar a cuidarnos, los militares se van a ir. Pero regresamos otra vez a lo mismo, el Congreso. El Congreso es el que modifica estatutos, el Congreso es quien está teniendo la cartera de beneficio y son cantidades que vemos que no representan, dice Ricardo Arnulfo, yo no lo tengo. No, pero es que nosotros no somos el gobierno, ¿no? O sea, el gobierno está invirtiendo millones y millones en estadios, en un acuario que dice que va a ser uno de los más hermosos del mundo, sí. y entonces, ¿qué? Privilegias a peces de tal magnitud que personas que dan la vida por ti, o sea, entonces, ¿qué vamos a ponerles uniformes a los peces que van a estar ahí para que salgan a patrullar? O sea, ¿qué mentalidad? ¿Cómo pensamos? Y volvemos al Congreso. Son los diputados. Al Congreso. El Congreso como institución, si cumpliera con su deber de la ley interior, de las leyes que lo sustentan, el funcionamiento legislativo, fuera una chulada, pero son los diputados que llegan al Congreso, que nosotros elegimos, y que son que van a beneficiarse de ellos. Ellos sí se benefician. Por supuesto. Ellos salen, en 3 años de trabajo legislativo, salen ya con gran parte de la vida solucionada, pero, nomás claro, no es el Congreso como institución, son los diputados que están en el Congreso, que son insensibles y que la sociedad les vale un comino, y todo lo que compone la sociedad, no nada más los policías, ¿no? Y los policías son parte de ese componente social que están totalmente descuidados, desairados, despreciados, abandonados. Ricardo, y por ejemplo, vemos que el policía municipal gana 13,000 pesos, el estatal gana 15,000 pesos, pero los fideicomisos, por ejemplo, de retiro al estatal son 38,000 pesos, más o menos, dices tú, pero al municipal le dan 300,000 pesos. O sea, ¿cómo puede haber esta disparidad tan enorme de un policía municipal a un policía estatal? ¿Y en qué se basa esto? Pues mira, yo puedo, como mucha gente, creo yo que pudiera coincidir conmigo en decir que si tenemos policías corruptos, es porque tenemos un gobierno corrupto, en donde la gente honesta y que también la sociedad estorba. Es parte de la corrupción. La gente honesta, en un gobierno corrupto la gente honesta estorba. Ahorita lo decía Alejandro, cuando
una familia padece que falleció o le asesinaron al jefe de familia, que es el policía, y que la sociedad puede llegar a decir, no, pues por algo lo mataron, pues era policía. No, no. No siempre a un policía lo han asesinado por cometer actos indebidos. También los han asesinado por no querer cometer actos indebidos, ¿no? Entonces, como decías tú ahorita también, bueno, pues la corrupción estamos involucrados también la sociedad, porque queremos que el policía sea honesto, pero cuando nos quiere aplicar la ley a nosotros, entonces le rogamos para que no nos detenga, que nos ayude, que le damos, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que partir de ahí, de que no podemos nosotros rechazar a la policía, porque al final de cuentas es la que nos cuida. En la situación que estemos nosotros, suceda lo que suceda, lo primero que haces es pides el apoyo de la policía. Te lo dé o no te lo dé a la hora, en el momento de los hechos, pero sabemos que la policía debe de cuidarnos, pues. Por eso es que todos debemos luchar para tener una policía que sí cumpla con su deber. Y en eso debe tener el apoyo moral de nosotros. Y por supuesto. Sí, porque no faltará quien, si el gobierno del estado nos obliga a que las viudas vayan todas a hacer un plantón ante el gobierno para que pague, no habrá quien, no faltará quien critique, pues. El día que el policía exija que se le pague seguridad social para que si le llega a pasar algo, la familia tenga derecho a una pensión, los hijos, pues no faltará quien lo quiera criticar y decir, no, pues es lo que roban y no se llenan. No, no, no. Es que mientras estamos pensando así, vamos a vivir así, pues. Por eso es que vemos que el gobierno maneja de manera muy discrecional las prestaciones de los policías. ¿Por qué a un policía municipal le van a pagar 12, 13 y por qué a un estatal 15 o 20, ¿no? Cuando son policías, tienen la misma familia. Y el fideicomiso. ¿Por qué cuando se retiran a uno le dan de retiro 30 y tantos mil pesos, que son los policías ministeriales y los estatales, y por qué a los municipales 300? ¿Sí? ¿Y por qué en abonos? Pues, ¿por qué en abonos? Que no hay dinero. O sea, sí te tocan 300, pero no hay dinero. Y cuando le decían a las viudas el año pasado, ¿de dónde le vamos a pagar la homologación si no hay un presupuesto para dárselos a ustedes? Ah, bueno, ahí vamos todos al Congreso del Estado. Todo el año estuvimos en reuniones en la Comisión de Hacienda, que traigan los talones de cheque, cuánto ganaba, vamos a ver cuánto ganan los actuales, y se llegó. Diciembre, buenas noticias, ya quedó etiquetado el recurso, primer quincena de enero se les paga, y no se les paga, pues. Entonces no podemos nosotros permanecer indiferentes a que no se les pague porque no quieran. No, ya hay un presupuesto y hay una responsabilidad que no cumpla con lo que señala la ley. Y están más activos en a ver con qué huesos se quedan y quiénes van a las diputaciones estas que sacar todos estos pendientes que hay en el Congreso. Sí, ¿Cuál sería tu conclusión? Es la moda de un político, pues. No termina todavía su encargo cuando ya está pensando en ¿de qué va a vivir de ahí en adelante? Pues ¿En qué otro puesto se va a Ya no le colar? interesa. Por ejemplo, el Congreso del Estado, van las viudas al Congreso, prácticamente van a acusar al gobernador. Oiga, ustedes nos dieron un presupuesto y ya no nos lo pagan. Es que nosotros ya no tenemos nada que ver allá, nosotros ya cumplimos. O sea, las dejan solas, pues. Las dejan solas. Ya no quieren estar ahí involucrados en ese sistema. ¿Por qué? Porque los diputados que están en el Congreso, los que hacen mayoría y que coinciden con el gobernador, no van a querer estar presionando, ni exigiéndole, ni criticando al gobernador porque no les paga. No, y porque no les van a dar otro puesto en algún otro lugar, ¿no? Porque ellos hacen enojar al gobernador y ahí llega su carrera política. Así es, o sea, gestionan seguir mamando de la ubre y por eso se acomodan a lo que se dice ahí. ¿Cuál sería tu comentario final? Bueno, mi comentario final es para la sociedad, ¿no? Para la gente, que nos ayude mucho moralmente a tomar a bien la lucha que hagamos a favor de los policías, porque yo siempre voy a decir, la lucha es a favor de los buenos policías. O sea, yo no estoy pensando en los policías que no deben de estar ahí. Que nos ayuden a que la sociedad tenga seguridad social en ese rubro, pues, porque no podemos nosotros ahorita tener una familia que dejó abandonado a un policía que falleció viviendo con 5,000 pesos mensuales. No podemos hacer eso. Ahora, cualquier persona que sufra un accidente, vamos a suponer, un atropellado por un vehículo, esa persona tiene derecho a una indemnización
que le va a otorgar la persona que lo atropelló. Yo no conozco hasta ahorita ninguna viuda de policía que haya sido indemnizada, obligada por el Estado, en contra de las personas que privaron de la vida al policía. O sea, ese es otro problema. Nunca se sabe quién mató a un policía. Y la familia nunca recibe la indemnización que le correspondería como castigo al homicida. Nunca la recibe. Entonces, hay muchos temas que tenemos que tratar nosotros ya en materia de policías activos, pensionados, viudas, huérfanos, para poder que esto cambie. Si nosotros logramos que los policías trabajen en buenas condiciones, tanto físicas como mentales y materiales, entonces ellos van a tener una buena familia y los policías nos van a dar el servicio que nosotros realmente necesitamos, porque no podemos vivir así. Nos quejamos precisamente porque hay fallas en el sistema de seguridad, pero yo no creo que sean atribuibles ni a los policías, ni a las viudas, ni a los huérfanos. Está en los mandos, está el problema. Y en un estado como Sinaloa, donde el 96-97% de todo esto que son homicidios dolosos queda en la impunidad, imagínese. Alejandro, ¿cuál sería tu comentario final? Pues ojalá que para el siguiente programa ya sepamos que se destrabaron esos 100 millones de pesos que se le han pagado a las viudas que piden homologación, y que sepamos también que el gobernador ya implementó un sistema de protección, seguridad, capacitación policíaca, donde el policía retome la función de la seguridad pública, pero que la retome con dignidad, con los elementos para ser honesto. Sí, que se le vigile, que se supervise, obviamente, ¿no? Y que se le sancione, pero con elementos de que, oye, porque eres corrupto si yo te estoy pagando como Estado tal cantidad para que no seas corrupto. Entonces, ojalá que evolucionemos a ese nivel, porque finalmente para eso son estos espacios, ¿no? Para pedir que los problemas sociales se solucionen, enumerarlos, sí, y decir está fallando esto, pero también decir que hay solución. Que hay solución, ¿no? Y aquí tenemos a Arnulfo que está navegando este problema, está asesorando a los policías, y ojalá que haya soluciones, ¿no? Ya. Estamos llegando al final de este programa. Vemos que hay una problemática muy, muy intensa en lo que tiene que ver con las viudas de todos estos policías, que, como dice Ricardo Arnulfo, los buenos policías que dieron la vida por todos nosotros, los que vivimos aquí en Sinaloa, en el cumplimiento de su deber. Ante ellos, ante los buenos policías, hay que quitarse el sombrero, la cachucha, y apoyar a que haya un cambio de visión y un cambio de, sobre todo, de asimilación, en el sentido de que son los policías los que podrían darnos seguridad en esto que vivimos de una violencia tremenda. Estamos llegando al final de este programa. Le repito, pasan los comentarios que usted amablemente nos hizo en el programa anterior. Hasta la próxima. Hasta siempre. Hasta luego.